¿Cuál es el beneficio de comprar en una primera o una última lista de precios? Pues mira, de entrada, cada proyecto camina de manera muy diferente, ¿no? Lo que normalmente sucede es que a partir del día uno del proyecto en el mercado, el proyecto suba sus precios conforme vaya pasando el tiempo, vaya avanzando la obra, para poder plusvalizar entonces, esto de una manera controlada, ¿no? Teniendo en cuenta cuánto deseo plusvalizar ya proyectado del día uno al último día de la entrega. Bienvenidos conquistadores del juego inmobiliario a su podcast de Real Estate Game, llegando ya al capítulo 18 y que cerraremos la temporada 1 con 21 capítulos. Este es el primero de una serie de 3 capítulos que vamos a dedicar al lanzamiento de proyectos inmobiliarios. El día de hoy vamos a ver el lanzamiento de la perspectiva del comprador o inversionista inmobiliario, sobre todo en proyectos verticales en preventa. El siguiente capítulo lo vamos a ver desde la perspectiva del desarrollador y el último capítulo, el capítulo 21 de la temporada 1 de este gran proyecto de Real Estate Game Podcast, lo veremos desde la perspectiva del agente o broker inmobiliario. El día de hoy es un día muy especial porque por primera vez me acompaña Ricardo Ramírez Tamayo, mi hermano y socio, también dueño de este estudio de podcast donde nos encontramos. Le costó la mitad, así que qué bueno que lo está aprovechando el día de hoy. Y pues nada, bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Alex? Me da mucho gusto estar aquí por primera vez. Qué bueno, me da gusto que utilices tus recursos. Pues bueno, es el primer capítulo y vamos a empezar con este tema importantísimo de lanzamiento de los proyectos inmobiliarios. Mucho se habla de esto en todas las ciudades que tiene esta efervescencia del desarrollo inmobiliario y las preventas, y que sobre todo los verdaderos conquistadores del juego inmobiliario son aquellos que son estos cazadores de lanzamientos, cazadores de preventa, donde existe la gran oportunidad de poder generar las mejores oportunidades y los mejores beneficios, que en este podcast lo vamos a ir mencionando. Como saben, usamos mucho aquí las analogías. El otro día me decía un amigo, oye, qué padres analogías hechas, y la realidad es que no las pienso, sino que prácticamente hablamos así todo el día. Y el lanzamiento de un proyecto inmobiliario, haciendo referencia a este cohetecito que inclusive cuando te llegan los mensajes de WhatsApp de los proyectos nuevos que se lanzan al mercado se utiliza, y vamos haciendo referencia justo a este lanzamiento de un cohete, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cohete se lanza y que requiere llegar a esa atmósfera, estratosfera, salir de la Tierra, donde probablemente ya está todo un universo de satélites, de planetas, de estrellas, de mil cosas que hay allá afuera? ¿Y cuál es ese momento táctico en el que se llega a ese lugar? A mí me gusta hacer esta referencia porque, pues bueno, para este lanzamiento, ¿qué se tiene? Se tiene que tener un empuje de gasolina, gasavión, como le llaman al combustible que utilizan este tipo de cohetes, para con muchísima fuerza poder salir de la atmósfera terrestre, ¿no? Esa gasolina, ese combustible probablemente sea el capital inicial que se requiere por parte del desarrollador, por parte de un crédito puente, pero también muy importante, de la lana que se recibe, del dinero que se recibe por parte de los primeros inversionistas, que finalmente son los que tienen este beneficio por confiar en los proyectos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque una vez que sales ya de esta estratosfera, de esta atmósfera, pues ya eres un proyecto más, ya eres un satélite más, y donde ya esta velocidad que tú tenías para salir, pues llegas ya flotando, sin esta gravedad que te hace flotar ya con una constancia que probablemente agarres ya una órbita y te muevas de una manera mucho más lenta. Entonces, pues Ricardo, ¿tú qué opinas de esta analogía del lanzamiento de los cohetes? ¿Qué es para ti? ¿Qué nos puedes decir? Ricardo, para que les quede claro a todas las personas, a todos los conquistadores del juego inmobiliario, él es un experto, tiene también más de 10 años en la industria. Él, paralelamente a mí, ha estado creciendo de la misma manera que yo en la industria inmobiliaria. Es un experto en lanzamientos de proyectos, ha lanzado más de 20 proyectos al mercado y pues por eso lo invité el día de hoy para que nos pueda platicar y nos pueda descubrir o desmitificar todas las cosas que existen alrededor de un proyecto inmobiliario en lanzamiento. Entonces, Ricardo, ¿qué es para ti o cómo puedes definir estas etapas? ¿Qué es un Friends and Family, etapa cero, todas estas diferentes versiones de nombre que les ponen? Mira, Alex, pues de entrada me da mucho gusto poder estar aquí porque creo que lo que logremos nosotros transmitir en este primer episodio que va con enfoque a los clientes es sumamente valioso, porque de repente hay una idea de muchas personas sobre quién es el inversionista, quién compra
en los lanzamientos o en las preventas Friends and Family. Y se cree que son grandes inversionistas, grandes corporaciones, grupos, fondos, pero la realidad es que el inversionista actual es cualquier persona que esté trabajando que tenga acceso hasta un crédito. Nada más, con eso puede entrar desde muy temprano este tipo de preventas. Pero también al mismo tiempo se cree que es un tema difícil o es un tema exclusivo para grandes capitales y la realidad que no. Lo que sí hay es una escasez de información para poder entender cómo operan, cuáles son los beneficios y cómo puedo yo entrar, ¿no? Y hablando propiamente del lanzamiento, hay muchas, o por ejemplo, la palabra preventa, siento que en el mercado está un poco abaratada, porque llaman preventa desde la etapa cero hasta un día antes de que te den las llaves de un departamento terminado, o incluso hay departamentos en el mercado de desarrollos que no me explico por qué, pero están terminados y te lo siguen promoviendo como una preventa. La realidad es que la preventa lo que es, antes de entrar a la parte del lanzamiento, pues es la esencia natural de un negocio, es decir, yo, inversionista, te ofrezco mi capital para poder entrar en el proyecto y tú, desarrollador, a cambio de eso, me vas a sumar al negocio. ¿Cómo? Te lo voy a ofrecer a manera de plusvalía, es decir, vendiéndote más barato de lo que el bien raíz cuesta para que tú puedas tener esa utilidad posteriormente. Esa es la esencia nada más, poderme sumar antes para yo tener más dinero al final como negocio. Sí, esta parte que comentas es importante, ¿no? Porque de repente pudiéramos creer que estos inversionistas inmobiliarios, como tú lo platicabas el otro día en una reunión, es este cuate gordito del que hemos aprendido del Monopoly con su sombrero de copa y su monóculo, gastando los billetes por todos lados, al estilo Rico MacPato, pero la realidad es que no, la realidad es que hoy en día cualquier persona puede llegar a ser inversionista inmobiliario, ¿no? Así como Ratatouille decía que el chef Gusteau cualquiera puede cocinar, pues aquí cualquiera puede ser inversionista inmobiliario en el entendido que todas estas preventas también tienen diferentes formas de pago en el cual se van a adaptar a tu modelo financiero, al capital que tú tengas ahorrado o a la manera que tú puedas aprovechar este plazo que existe durante la obra para ir dando ciertas cantidades de enganches distintos. Entonces, pues eso es súper interesante, Ricardo, poder entender que inversionista inmobiliario podemos ser cualquiera y de ahí desmitificar qué es estos peces gordo que le llamamos, que por supuesto hay muchos peces gordo que ya se han dedicado a esto y que son ya que tienen un colmillo súper afilado y que saben perfectamente cuáles son los proyectos inmobiliarios que van a tener éxito, estar cazando y quieren ser de los primeros, cuando tienen un orden, porque muchas preventas tienen un orden para poder depositar primero, registrarse primero, ellos saben que vale la pena mucho ser de esos primeros para tener la máxima disponibilidad y los máximos descuentos. Pero a mí en lo particular me da muchísimo gusto cada lanzamiento que tenemos, que se suma gente nueva y que aunque tú lo quieras para vivir ahí, pues no dejas de ser un inversionista porque finalmente es un bien el que tú vas a comprar, el que vas a invertir y que probablemente lo quieras para vivir, pero si tú entras en estas etapas de preventa, pues finalmente eres un inversionista, lo creas o no. Me da mucho gusto cuando hay gente que se suma a estos clubes de inversionistas y tienen este beneficio y que es algo que van a querer para ellos para vivir. ¿Tú qué opinas, Ricardo, de este tema o para complementar un poquito esto? Sí, totalmente. Y mira, la parte importante es poder entender también que existen etapas. Si bien dices, hoy se ha democratizado el poder invertir en preventas tempranas o en lanzamientos, o tiene muchos nombres, Friends and Family, Lista Cero y demás. Si bien se ha democratizado, la realidad y algo que realmente sucede es que los grandes inversionistas siempre compran muy temprano, eso sí. Entonces, no es que sea lo única opción o no es que sea lo mejor. Depende mucho del perfil financiero de cada quien. Pero si quieres, partimos del por qué es importante comprar temprano en una preventa. Ok. Lo que sucede es que al final del día nosotros estamos vendiendo un proyecto o una casa o lo que sea, porque puede haber preventa de cualquier tipo de proyecto. Lo estamos vendiendo y este proyecto va a tener un periodo de construcción. Y aquí el factor más importante es el valor de dinero en el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo le hago a las personas que están metiendo dinero temprano conmigo poder generar dinero a lo largo de mi periodo de obra, que puede ser 12, 18, 24 meses, dependiendo del tamaño del proyecto? Entonces, para esto, cobra sentido que una preventa tenga etapas. Ok. Y el lanzamiento es la primera etapa de las preventas. Este lanzamiento, como te digo, tiene diferentes nombres,
pero es en la que tú puedes acceder a los precios más bajos que vaya a tener el mercado, perdón, el proyecto a lo largo de su vida en el mercado. Ok, que estos nombres para poderlo decir, y digo, ya platicamos el capítulo pasado que vamos a tratar de hablar mucho más general porque estamos muy contentos de que nos sigan personas ya de varios países de Latinoamérica y de Europa. Entonces, pues seguramente escríbanos por ahí cómo se llaman las preventas en cada uno de sus países. Aquí en México hemos escuchado nombres como Friends and Family, Etapa Cero, Lista Cero, Preventa, Preventa Inversionistas, primera mano, muchas, VIP. exactamente, muchos de estos términos que finalmente siguen siendo lo mismo, lo que los caracteriza es justamente que es la máxima disponibilidad, los máximos descuentos y la primer lista de precios, ¿no? Esas son las tres características importantes que existen, porque tomando en cuenta lo que está mencionando Ricardo, no es un solo momento, no es un solo producto, es una línea en la cual va de menos a más. ¿Por qué? Porque a los inversionistas se les da este beneficio para inyectarle esta gasolina al cohete. Entonces les damos o se les da por parte de los desarrolladores un descuento especial. Los hacen socios del proyecto como tal. Probablemente, como les he dicho, no en un acta constitutiva ni mucho menos, pero sí en el rendimiento, en las ganancias que ellos van a tener. ¿Para qué? Para que con el tiempo, con las listas de precios, como vaya avanzando la atracción de las ventas, pues vayan cambiando y vayan aumentando en esta plusvalía controlada que le llamamos, ¿no? ¿Qué opinas de esta plusvalía controlada? Porque creo que muchas de esas preguntas es ¿cuánto puedes plusvalizar? ¿Cada cuánto se debe subir? ¿Ya llegó muy tarde si no llegó al lanzamiento? ¿Cuál es el beneficio de comparar una primera o una última lista de precios? Pues mira, de entrada, cada proyecto camina de manera muy diferente, ¿no? Lo que normalmente sucede es que a partir del día uno del proyecto en el mercado, el proyecto suba sus precios conforme vaya pasando el tiempo, vaya avanzando la obra, para poder plusvalizar entonces, digo, esto de una manera controlada, ¿no? Teniendo en cuenta cuánto deseo plusvalizar ya proyectado del día uno al último día de la entrega. Pero la idea de esto es que vaya creciendo el precio conforme pase el tiempo o avance la obra. Pero también hay que tomar en cuenta que hay mercados sumamente acelerados que caminan más rápido. Hay mercados en donde proyectos inmobiliarios pueden construirse en 24 meses, pero pueden ser vendidos por completo en 6 meses. Entonces, esos factores también tienen que tenerse en cuenta y tienes que investigar un poco más a fondo cuando estás invirtiendo en un proyecto inmobiliario para ver que a pesar del tiempo pueda plusvalizarse también. ¿Cómo se hace en esos casos? Aumentando los precios conforme se vayan vendiendo las unidades. También es algo Okay. muy común. Avanza la venta, avanzan los precios. Entonces las personas que compran temprano van creciendo ahí su rendimiento. Ok. Una de las cosas también importantes yo creo que a destacar y seguramente es lo que evita que algunos clientes, por más que entiendan, por muchos inversionistas o clientes finales, por más que entiendan que es el momento más importante de la plusvalía o de la compra, pues hay cosas que lo siguen frenando cuando de repente llegas y ves el terreno y todavía no hay nada, ¿no? Hay un terreno pelón o apenas están empezando una demolición y eso y seguramente acompañado de muchas historias de terror que existen en el mercado, pues frena a estos inversionistas, ¿no? Entonces, Ricardo, ¿cómo saber o cómo les puedes compartir hoy a las personas que saben que es una oportunidad, pero siguen teniendo los frenos de decir, le meto ahorita o mejor me espero a que ya esté terminado, aunque sé que me va a costar mucho más caro? ¿Cuál es el truco o la clave, ¿no? En este juego inmobiliario para que puedan entrar con seguridad a estas preventas? Sí, la clave es esa, minimizar los riesgos con seguridad. Y la verdad es que vale la pena y mi consejo más grande va a ser, investiga en el país en el que tú estás, cuál es la reglamentación. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí en México y por lo menos aquí en nuestra ciudad, no existe un lineamiento o una reglamentación, no está regulado el cómo puedes vender en estas fases de preventa. Entonces, por lo menos hablando del caso aquí, de los casos locales, lo más importante para que alguien pueda entrar con confianza es saber que tienen la tramitología completa de inicio, es Correcto. decir, las licencias de construcción. ¿Por qué? Porque si un proyecto no tiene licencias de construcción, difícilmente te pueden garantizar
que te vayan a entregar lo que te están diciendo en el periodo de tiempo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque las licencias de construcción son unos trámites sumamente complejos por lo que implica. Son revisados por diferentes ámbitos de la autoridad, desde las autoridades que controlan el medio ambiente, de las autoridades que controlan la vialidad, de las autoridades que Cultura, controlan movilidad. sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son procesos que pueden durar incluso años. Entonces, si tú empiezas a vender antes de que tengas estas licencias, esos años que te llevas en los que le estás de entrada quedándole a las personas porque no les vas a poder entregar en el tiempo que elegiste, tus costos siguen creciendo, por lo cual a veces, si esto se va muy alto, incluso el proyecto pierde la viabilidad de hacerse. Después, otro tema importante es revisar la propiedad. Y me refiero no al lugar físico, sino estoy firmando con la persona dueña del proyecto. Ya sea personas físicas o ya sea personas morales, ya sea que existe un fideicomiso, pero estar firmando el contrato con quien debo de estarlo firmando. Y por último, y un muy buen tip es analizar un poco los números para ver qué hay atrás y revisar la salud financiera. ¿A qué me refiero? Es muy riesgoso invertir en proyectos que dependen su futuro al 100% de la venta a lo largo del periodo de construcción. ¿Por qué? Porque si por cualquier circunstancia, ya sea externa o por características del propio proyecto, la venta se pudiera frenar, pues entonces se frena la construcción también y se lleva y entra las patas a todos los que ya estaban arriba del barco, ¿no? Entonces, es importante, y como tip se los doy, porque nadie te va a enseñar sus financieros, pero un muy buen tip es revisa las políticas de pago que te ofrezcan. No importa en cuál quieras pagar, no importa que tú traigas dinero de contado o que tú vayas a acceder a un crédito hipotecario, pero que por lo menos tú veas que te ofrezcan pagos fuertes al final de la obra. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que saben que van a tener problemas para poder entregarte o para poder escriturar porque están fuera de lineamiento y entonces te ofrecen plazos muy largos, pero nunca te ofrecen un pago fuerte contra entrega. ¿Por qué? Porque no va a llegar la escritura y si la escritura no llega, pues el banco no te presta y no les van a poder pagar. Entonces, el hecho de que te ofrezcan montos fuertes de pago al final habla de que tienen dinero para construir lo que no requiere el de la preventa y que además las cosas están bien hechas. Totalmente, Ricardo. Y creo que estas 4 cosas que tú mencionas es el hecho por el cual creamos este podcast, ¿no? Donde aprenderás las reglas del juego para conquistar el mundo inmobiliario. Y estas 4 cosas realmente son clave. Número 1, del universo que tú tengas de proyectos inmobiliarios para invertir, filtras antes de productos, si te gustó, si tiene las medidas que te gustan, etcétera. Número 1, licencia de construcción. Número 2, el hecho de saber la certeza legal que tú tienes, que estás firmando un contrato con el mismo propietario, dueño del terreno, fideicomiso, empresa que tenga esta alineación de que sea la misma persona. Número 3, poder detectar la salud financiera del desarrollador. Y esto es que desde el lanzamiento pueda tener su abanico de oportunidades en las formas de pago que te ofrece, desde el contado hasta la manera de crédito hipotecario o compra con crédito hipotecario, que te pida un 10, un 15, un 20, un 30%. Si tú ves un proyecto que solamente quieran en un lanzamiento puros pagos de contado, ahí también cuidado porque quiere decir que el desarrollador trae muy poco equity, muy poco dinero para poder desarrollar. Y número 4, que no sé si va relacionado con el último que tú dijiste, si no yo lo agrego, es poder entender, sobre todo en un proyecto que a lo mejor ya vamos un poquito más avanzados, no totalmente en la preventa, es la relación que existe entre avance de obra y unidades vendidas, que ustedes puedan analizar el inventario y tienen que haber tenido, si ustedes reparten un 100% del tiempo de una obra entre las unidades, tienen que ver que no vayan atrasados en el tema de la venta, que sus ventas desde que iniciaron a vender pues sean suficientes para que ustedes puedan detectar qué tanto flujo tiene el desarrollador por parte de las ventas, porque si el proyecto ya tiene 6 meses que salió a comercializar y solamente ha vendido un 10% del inventario, entonces probablemente sea un desarrollador que está teniendo problema de flujo para poder desarrollar. Entonces, estas 4 claves pues realmente son reglas del juego que ustedes tendrán como muy útiles para poder conquistar el mercado inmobiliario desde la trinchera de comprador o inversionista. Ok, y bueno, para seguir con temas súper tácticos de cómo poder tener éxito en esto, ok, Ricardo, ya
Entendí, licencia, permisos, certeza financiera, certeza legal, estoy convencido, tengo el dinero, quiero entrar. Ahora sí, ¿cómo me entero? ¿Cómo me entero que hay una preventa? ¿Cómo puedo ser parte de? ¿Cómo puedo llegar yo a ese momento? Ok, perfecto. Mira, la realidad es que, te decía, los grandes inversionistas siempre compran en esta primera etapa, en este lanzamiento, en este Friends and Family. Normalmente, estas etapas son a puerta cerrada, es decir, las empresas comercializadoras las reservan para clientes de casa o friends and family, tal cual de las personas que laboran en ella. Yo te diría, busca a tu broker, un broker que se especialice en desarrollos inmobiliarios, en preventas, o sea, alguien que esté realmente especializado y busca que te incluyan estas primeras preventas. Todos tienen diferentes metodologías para que puedas acceder a ella, pero lo importante es saber que cuentan con todo lo que ya platicamos y que estás entrando en el primer lanzamiento, que estás accediendo a las primeras listas de precio. Y algo muy benéfico, y yo ahí es donde les digo y quiero incentivar a todos de que puedan entrar, es que a estas etapas, si el proyecto es un proyecto sano financieramente, puedes entrar desde un 10%, probablemente a veces hasta menos, del valor de la propiedad que quieres comprar de enganche. Tienes además el gran beneficio de poder hacer pagos muy pequeños a lo largo de la obra y no importa cuánto esta dure, 18, 24 meses, liquidar al final con tu crédito hipotecario. Entonces está súper interesante que no tienes que desembolsar el monto total, puedes ejecutar tu crédito que te da el flujo de estar trabajando y demás, y de todos modos poder tener la misma plusvalía que lo que antes era exclusivo para grandes fortunas comprando al inicio. Y creo que también de las cosas importantes para tener esta certeza, ¿no? Como conquistador del juego inmobiliario, inversionista, comprador, es entender los pasos a seguir. Que se firma, hay que firmar un contrato de compraventa y sobre todo a la hora de firmar un contrato de compraventa, ¿cuáles son las cosas que yo debo tener claras, al menos esas tres, cuatro claves que yo debo de asegurarme que estén en mi contrato? Pues mira, sí, el proceso es tal cual, vas, conoces el proyecto, apartas tu unidad y después buscas firmar este contrato de promesa de compraventa. ¿Qué cosas debe tener? Pues mira, la realidad es que los contratos de compraventa, para mí lo más importante es que puedan establecer una fecha de entrega cierta, con número, con fecha, con día, con año. ¿Por qué? Porque a veces hay trucos, la verdad es que bastante ventajosos, en los cuales te hablan de que se va a construir en 24 meses a partir de las licencias de construcción, por Ujú. ejemplo. Pero ojo, esas licencias de construcción pueden llegar en un año, en 6 meses, en tres Exacto. años o jamás. Entonces no estarían cayendo en un incumplimiento de contrato. Lo importante, si bien se utilizan mucho los plazos de gracia, ¿por qué? Porque es natural que algo que no está construido pueda tener una eventualidad, algún cierre de calle que no se pudo construir a lo largo de un mes, Clima, espero que otra temporalidad. pandemia ya no, pero cosas de este tipo pudieran golpear un poquito y estos plazos es natural y legal que se tengan, pero que sí se establezcan fechas ciertas y se enmarque perfectamente las garantías de lo que estás comprando. Es Lo decir, regular son plazos de gracia de 90 días por ahí, es ¿no? como lo más natural, 60, 90 días. Y también es importante que puedas tener una descripción más detallada de lo que estás comprando. Es decir, que te adjunten en el contrato un plano con medidas del departamento que estás adquiriendo, que te puedan detallar en el contrato también a manera de adjunto la lista de acabados de lo que estás comprando. Y entonces de esa manera tienes más garantías de poder recibir lo que te están prometiendo. Y por último, un tema importante es buscar que tengas una buena salida ante cualquier contingencia. Es decir, lo que vas a encontrar en todo son las penalizaciones en contra de la parte compradora, ¿no? Del cliente que está comprando, porque es natural, pero buscar también que en el momento en el que no puedan entregarte lo que te están prometiendo en el periodo de tiempo que te están prometiendo, existe entonces una salida para ti como cliente en el cual pueda regresar tu dinero, incluso pues pueden ejecutar una penalización que pues más que pleito es la justicia del valor del dinero que pusiste a trabajar un rato, ¿no? Entonces, para mí son los puntos importantes a checar. Ok, pues excelente. Ya vimos todas las partes de qué es una preventa, cuáles son los momentos, cuáles son los beneficios y las cosas que tenemos que cuidar tácticamente a la hora de poder invertir en un proyecto en preventa y poder tener todos los beneficios de estos momentos tan importantes que son únicos y que hay que buscarlos y enterarse de ellos. Yo creo que con esto podemos tener ya información súper certera para poder entrar con seguridad a un lanzamiento de un proyecto inmobiliario.
sabemos que no es para todos. Hay muchas personas que requieren ir a tocar los muros, ¿no? Y ver que ya todo esté terminado. Y es otro perfil de inversionista que es mucho más conservador y mucho más tranquilo. Quiere 100% de certeza, entrega inmediata, pero sabemos que ahí no está la oportunidad. Pero este podcast y estos capítulos que nosotros hacemos, pues son para las personas que quieren ser parte de la conquista, conquistar el juego y siempre ir a la delantera. Importantísimo, pues busquen a una agencia, a un broker especializado en la venta de los proyectos para que pueda asesorarte y pueda representarte en ayudarte en buscar estos lanzamientos, a filtrar la información para ti y que puedas tener una persona cercana que camine junto a ti en la búsqueda profesional de un proyecto inmobiliario en lanzamiento para invertir. Señores, yo soy Alex Tamayo, un gusto haberos tenido en este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden, let's conquer the city.